estamos hoy con... se hizo un congreso muy importante porque tiene que ver con todo lo que necesita este país, justamente de desarrollo de infraestructura vial y tránsito. Entonces vamos a hablar con las personas que estuvieron, también con personas involucradas, digo, el viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas. Así que vamos a ver qué planes hay, cómo estamos en ese terreno y qué se logra con estos congresos. Y luego tenemos algo muy interesante que es el banco de huesos. Me dice Jenny, ¿sabes que hay un banco de huesos y querían estar en el programa? Banco de huesos. Así que vamos a hablar de eso luego al final del programa. Saludo a mis invitados. Está con nosotros Ignacio Gómez, él es viceministro de Obras justamente del Ministerio de Obras Públicas, obviamente. Gracias por venir. ¿Ingeniero sos? Ingeniero, sí. Gracias por estar, ¿sí? Muy buenas noches, señora Mina, y a todos los que me acompañan y a toda la audiencia. Ingeniero Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Buenas noches, Mina. Muchas gracias por invitarnos. En nombre de la Asociación Paraguaya de Carreteras estamos muy contentos y dispuestos a brindar las informaciones que se precisan. Gracias. Guillermo Mas de Capaco. ¿Cómo estás? Cámara Paraguaya de la Construcción. Así, Mina, y también vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Y gracias por la invitación y estamos acá para charlar de lo que nos gusta. Gracias por estar. Ingeniero Paul Sarubi, presidente del Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito, que es el tercero que se realizó hace unos días. Gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, gracias, Jenny, gracias a los panelistas y a toda la gran audiencia. Y por último, en la cola está el veneno, Andrea Peris, coordinadora de comunicación de todo, creo que es la jefa de todo. Gracias por estar, Andrea. Gracias, Mina, por invitarnos. Les saludo a todos los presentes, a la audiencia y a vos, como siempre, el cariño de siempre. Gracias. Gracias, en serio. Bueno, Jenny nos preparó un brevísimo informe sobre el tema. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y por supuesto a nuestros invitados. Les pedimos a nuestros televidentes que participen, solo tienen que opinar sobre los temas que tenemos esta noche en nuestras redes sociales en @MinaFTV, nuestra cuenta de Twitter, y Mina Feliciangeli en Facebook. Así que los vamos a leer y les vamos a responder, por supuesto. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme y también quiero agradecer a la gente de Segolén por vestirme. Tengo un vestido parte de la colección Primavera-Verano de Segolén, la línea joven de Tinola Borbón. Muchísimas gracias. Ahora sí, como decía Mina, en este informe algunos detalles de lo que fue ese tercer Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito que se realizó la semana pasada en Ciudad del Este. La semana pasada se realizó en Ciudad del Este el tercer Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito, un evento que congregó a los más importantes referentes de la construcción e infraestructura en nuestro país, además de destacados exponentes extranjeros. El Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito es un evento bianual y fue organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras. Estuvo dirigido a empresarios, profesionales y técnicos del área de vialidad, transporte e infraestructura, quienes se desempeñan en el sector privado y público, así como también a docentes y estudiantes universitarios que proyectan su desempeño profesional en la actividad vial. Participaron unas 600 personas que tuvieron la oportunidad de acceder a capacitaciones, información técnica y tecnológica de avanzada para responder a los grandes desafíos del sector de la infraestructura como calidad, resistencia, durabilidad de las obras, productividad y eficiencia empresarial, así como la innovación en procesos, técnicas de construcción y materiales amigables con el medio ambiente. El Congreso Paraguayo de Vialidad y Tránsito contó con el apoyo de varias organizaciones del sector público, privado y académico. Muy bien. Bueno, gracias, Andrea, por las flores. Por favor, de parte de la comisión organizadora del Congreso, Mina. Ella es la comisión organizadora, ella es todo. Teníamos que mimarte un poquitito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería preguntarte, Paul, si el Congreso de Vialidad y Tránsito, ¿qué es lo que quiere decir vialidad y tránsito? Esa parte de tránsito también quiero saber. A ver. Y vialidad es todo lo que significa construcción de ruta de las obras públicas. Y tránsito, el primer congreso se llamó vialidad y tránsito, pero es transporte. Ajá. Y entonces ya el segundo, el tercero y los sucesivos cada 2 años hacemos
y los sucesivos se van a seguir llamando vialidad y tránsito porque ya es marca registrada. Ahora, si ustedes me podrían decir cuál es la situación vial en el Paraguay en términos, yo no sé si se mide, porque ustedes tienen alguna forma de medir de que si somos desarrollados o no, si cuánto nos falta, qué sé yo, no sé, que Uruguay tiene tanto en relación a los kilómetros cuadrados que tiene el país, en relación a qué es lo que se mide. Todas así se miran, así se tiran la piedra. A ver, sí. ¿Cómo se mide esto? Bueno, con el permiso del viceministro. Sí. Sí, los ratios indicadores del desarrollo vial en cualquier país se miden por la cantidad de kilómetros cuadrados que sirven y por la cantidad de personas a quienes sirven. Es decir, con respecto a la cantidad de territorio se mide en kilómetros por superficie atendida. Y en cuanto a las personas es una cantidad de kilómetros por cada 1 millón de habitantes. Entonces, en esos ratios es donde Paraguay está bastante relegado a nivel regional. O sea, estamos atrasados en ese terreno. Estamos relativamente más bajos que los otros países de la región. Ahora bien, el Foro Económico Mundial es que da anualmente una calificación a la infraestructura en general y a la infraestructura vial. Y eso es donde lo que más se conoce y se difunde, en el cual lo ubica Paraguay en un lugar bastante bajo. En el concierto de 140 países estamos por los 137. Y cada año, sí, es una percepción que tiene a través de unos mecanismos de encuesta y estadística que hace el Foro Económico Mundial. Obviamente, en cantidad hay que reconocer que nuestro país está todavía bastante relegado, porque lo que se mide son las rutas de todo tiempo, las rutas pavimentadas. Y en ese sentido, Paraguay, de toda la red vial, apenas el 10% está pavimentado, ¿verdad? Eso no quiere decir de que estemos muy mal, pero sí se requiere convertir esa gran cantidad de caminos de tierra en caminos pavimentados, así mismo de todo tiempo. Bueno, y el Congreso, digamos, cualquiera de los dos, no sé el que quiera contestar, se organizó solamente entre paraguayos, también tengo entendido que hubo invitados extranjeros. A ver, ¿quiénes componen el Congreso? Sí, el Congreso tuvo disertantes extranjeros, 26 disertantes extranjeros, 24 paraguayos, o sea, permitió realmente una apertura del gremio Mina, porque recibimos conferencias magistrales realmente muy interesantes, lo que permitieron que no solamente los profesionales del sector de la infraestructura, sino que otras profesiones que estamos relacionadas a todo lo que sea el desarrollo del país puedan participar en este Congreso. Por supuesto, se intercambian experiencias, conocimientos, buenas prácticas que hace que bueno, eso sea de un empuje impresionante para... Por ejemplo, a ver, en este Congreso, ¿qué es lo nuevo o qué aportó? Bueno, mira, este Congreso sirvió para tal cosa. Dentro de esas 26 clases magistrales que trajeron, se tocaron muchísimos temas. Pero, por ejemplo, vino el ex ministro de Obras Públicas de Chile, era uno de los expositores. Y él viene y habla sobre, a él le tocó el gran terremoto de Chile del gobierno anterior y toda la planificación que hizo Chile para salir de este problema. ¿Qué es lo que se quiere transmitir en este Congreso? Se quiere transmitir todas las experiencias del mundo y del Paraguay, porque 24 expertos paraguayos también dieron trabajos paraguayos para transmitir y eso democratizar y enviar a todos los países, a todos los que participaron, más de 600 profesionales de la vialidad y del transporte. Entonces, realmente esa planificación ya sirve de ejemplo y acá nosotros no tenemos terremotos en el Paraguay, pero cuando te cae 150, 200 milímetros de lluvia, te rompe los 70.000 kilómetros
de camino de tierra. Sí. Y ahí, por ejemplo, vinieron varias exposiciones de cómo arreglar esos caminos vecinales con productos químicos. Entonces, experiencias que se hicieron para ir mejorando, cerrando las rutas, clausurando cuando llueve, con esos productos a un costo 10% de lo que cuesta construir una ruta asfaltada, se pueden mejorar los kilómetros de ruta de caminos vecinales. Pero entonces, que esos son los caminos que no son asfaltados, que no son, que tienen son de tierra, ripio o algo así. Que no tienen ni ripio, sino que son 70.000 kilómetros. Y le pones un producto y ¿qué hace? Un producto químico que le hace trabajar la superficie, le endurece la superficie, como si fuese un pavimento rígido. Pero ¿por qué no dieron tan buen resultado algunas experiencias que se hicieron? Porque cuando viene la lluvia y comienza a huellarse, sí, ahí se comienza a romper otra vez ese pavimento, no tiene un soporte, sí, como un paquete. Entonces vos tenés que clausurar la ruta, sí, cuando llueve, y apenas sale el sol se habilita, pero inmediatamente se habilita y vos podés tener muchísimos años, y entonces así nosotros vamos a pasar de esa calificación que estaba explicando Hugo, sí, que tenemos 7.000 kilómetros sobre 70.000 kilómetros de rutas de tierra, sí, vamos a ir haciendo caminos de todo tiempo, que se llama. Y eso, por ejemplo, tuvimos varias exposiciones de técnicos extranjeros y, sí, paraguayos que dieron su experiencia sobre ese tema. Por eso este congreso es demasiado importante, porque aglutina a todos los sectores que tienen que ver. Por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, claro, que estaban, fue el ministro, los viceministros, los ingenieros del ministerio, Capaco, Cavialpa, los consultores, ellos también van viendo las cosas y después hacen el proyecto con los últimos adelantos. Exacto. Entonces, todos participamos, el Centro Paraguayo de Ingenieros, en la Universidad de Ingeniería de Asunción y la Católica, se fue el decano, más de 120 alumnos de los últimos cursos. Entonces se transmite esa, claro, tecnología, que es el objetivo fundamental del Congreso. Después, la satisfacción de toda la comisión que organizó este Congreso, en el sentido de que fue más de 600 participantes en el ramo vial. No, hay 2.000 ingenieros, claro, debemos ser 700, 800 y 600, más de 600, claro, se inscribieron y pagaron su cuota, vamos a decir, sí, para entrar, para participar. Es decir, que fue realmente un éxito total. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas, primero, ¿quiénes que quedaron? ¿De viceministros todos son nuevos? ¿No quedó nadie de la administración anterior, Gómez? No, ninguno de ellos. Ninguno, ¿verdad? Todos salieron, sí, son todos nuevos. ¿Vos ya estabas en el ministerio antes? Sí, yo estaba en el ministerio desde hace bastantes años. Y ¿hace cuántos años que estás en el ministerio? Hace 33 años. ¿Ah, 33 años que estás en el ministerio? Sí. Ah. Ya de estudiante o sea estaba que en el algo conocés del ministerio a esta altura, bastante. Y sí, antes de ocupar este cargo me tocó estar durante 3 años y medio en la dirección de vialidad. Ah, justamente. Y sí, ahí vimos justamente todas las necesidades, como había dicho el ingeniero Florentín, las necesidades que tenemos en materia de infraestructura vial, pero esa densidad que había, calificación que había dicho también el ingeniero Florentín, si vamos por regiones es muy diferente la región occidental de la región oriental. La región oriental estamos bastante mejor, y por eso que ahora se está dando mucho énfasis a la infraestructura vial de la región occidental, como ser el corredor bioceánico y otros proyectos como la Ruta de la Leche, la Ruta 12, Chaco y General Brugués, que claro, pero aparte me imagino que también, yo no sé si eso existe o no, pero me imagino que se planifica o no se planifica en este país, en el sentido, a ver, vamos a tener la estrategia de desarrollar tal zona, qué sé yo, porque acá hay más producción y se necesita, o se hace nomás así la ruta. ¿Cómo sí, hay se planifica realmente según los recursos que se tenga para optimizarlos, ¿verdad? Sí, porque tenemos un plan maestro de transporte, sí, infraestructura y logística, que marca una ruta a seguir, ¿verdad? Y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria también se va adecuando eso, ¿verdad? Pero no es que no se planifica la pavimentación de ninguna ruta. Claro, porque se tiene menos recursos
de lo que se necesita en realidad desarrollar, digamos, Sí, ¿verdad? si tuviéramos más recursos, Claro, por eso digo por el que- proyecto tenemos mucho y por lo- necesidades. pero y ni por qué lo decir. tanto, requiere por lo tanto de mayor estrategia Así y es. planificación, porque Sí. cuando tenés menos recursos tenés que saber cuál es la prioridad, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ahora, para este gobierno, entonces la prioridad que es la región oriental, occidental. Todo el país. Principalmente acceder a aquellos municipios que no tienen conexión asfáltica, no tienen camino de todo tiempo, a los distritos municipales donde nunca ha llegado la pavimentación asfáltica ni empedrado. Entonces, la línea que tenemos marcada es acceder a todos los distritos municipales con caminos de todo tiempo. Ajá. Por eso, pero entonces la prioridad son los municipios o son las zonas productivas. ¿Qué es más prioritario? Ambas, porque hay municipios que son zonas productivas que no pueden quitar sus productos y con eso se va a conseguir, y todo eso trae un desarrollo económico realmente muy importante para el país, ¿verdad? Claro, porque el tema de obras públicas es tan importante en varios sentidos en términos económicos. Primero, para empezar, luego mano de obra. O sea, Genera mano nuestro de obra. desempleo, que lastimosamente sigue siendo alto, digamos, necesitamos emplear a la gente. Y un empleo que de diferentes niveles, digamos, de gente muy capacitada y calificada, pero también de gente que no tiene necesariamente mucha preparación, igual puede trabajar, digamos, en una ruta, en los empedrados, etcétera. En segundo lugar, comunica justamente. Los productos, ¿verdad?, no pueden salir al mercado si no tiene una buena obra, de una buena carretera, ¿verdad? De hecho, la carretera Mina de entrada tiene un efecto inmediato Sí. con la inversión de la construcción, Exacto. que es una cosa. Exacto. Y luego viene el efecto de la propia infraestructura en desarrollar toda la zona. comunidad, facilitando el transporte de productos, dándole educación, salud a las comunidades. Y todo se dinamiza. Sí. Pero el efecto principal con la obra en sí Ajá. es enorme, porque aparte de emplear a personas directamente, indirectamente le involucra a todas las comunidades por el cual se está construyendo el camino. Le involucra a muchísima gente. Entonces el efecto de invertir en obras públicas tiene un doble efecto económico, Sí. en el sentido de que con la inversión de la construcción ya tiene un efecto multiplicador, y luego el propio camino va a traer mucho Sí, más desarrollo de la zona. Ahora, todavía no se inventó, ¿qué es lo que descubrieron en este congreso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Soy más urbana, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, las obras no solamente son para el interior del país, digamos, están también para las capitales, los centros urbanos, etcétera. ¿Qué es lo que se puede hacer para que no pasen, no sé, a ver, del 89 hasta ahora que tuvimos intendentes electos? Todos tienen problemas de bache, ¿verdad? Famosos, todos. O sea, todavía. Ahí hay una solución. Para que está ahí hay una parte que el ministro que está haciendo el ministro mismo bacheo. hizo la prueba de un producto. Ese es con asfalto en frío. Ahí poner que un poco es la diferente. imagen, a ver. Es un asfalto especial. Ajá. Que eso se trajo acá en este congreso. Eso también, pero que es un elemento nuevo ese, el asfalto en frío. Así que- No tenemos mucho uso de asfalto en frío acá, pero la idea es, por eso mostramos eso, sobre todo frente a los estudiantes. Eso es lo que es más importante, frente a los estudiantes, mostrar este tipo de cosas. Pero como decía, el tema del bache, el principal es el tema del desagüe, ¿verdad? O sea, el agua es el principal problema para los baches acá. Necesitamos desagüe pluviales, o sea, necesitamos llenar de desagüe pluviales la ciudad. Eso es el principal. Eso es el elemento básico. Esa es la base. Claro. Lo que pasa es que el desagüe pluvial sale Ahí caro, está. es uno de los Y nadie ve. de las nadie obras y encima nadie ve. Pero en realidad yo digo, no es que nadie ve, ¿cierto? No se ve esas obras de infraestructura enormes que se hacen, pero la verdad que vamos a ver, porque vamos a tener calles transitables en días de lluvia. Este es un país lluvioso, digamos. Y acá ¿verdad? 4D, acá tiene el desagüe. Acá, sí. Antes no se podía entrar acá Sí, sí, cuando no se llovía. olvidaba Cambió. todo, sí. España, Así es. la avenida España, todo eso tiene desagüe. 30 y pico % de la ciudad de Asunción tiene, 70 no tiene. Es decir, por eso es que se bachea constantemente y se rompe. Ahora, de todas maneras, para el bacheo, quiero saber, porque vamos a también saber que nuestra economía es de bacheos, porque no podemos a veces hacer Ahí está. las obras de infraestructura porque cuestan caras, entonces tenemos que tener el geniol, digamos, y eso es el bacheo.
Entonces, a ver, ¿inventaron algo en este congreso? ¿Trajeron algo nuevo? Se trajo un producto nuevo, Mina, pero respecto al bacheo, lo más importante que se dio en el congreso son distintas formas de gestionar el mantenimiento de las carreteras, porque el bacheo es una actividad de mantenimiento que es fundamental. Y en este congreso se dieron varias charlas que apuntan a la gestión de la infraestructura para prever mantenimiento a futuro, que hoy en día es fundamental para el país. ¿Y qué de lo nuevo? ¿Qué es lo que nuevo lo que aportó este congreso sobre eso? Nuevas formas de evaluar el pavimento de tal manera a tratar de proyectar su desempeño, cómo se va a deteriorar en el tiempo, que es importantísimo para prever los recursos de mantenimiento, la cantidad de bacheo que hay que hacer el año que viene, el próximo y el próximo. Entonces, esa tecnología se transmitió acá en el Congreso y que esperemos que las empresas que hoy están tomando el mantenimiento a través de los contratos de GEMAN y CREMAN en el Ministerio de Obras Públicas tendrían que utilizar esa tecnología, porque son esas empresas las que van a llegar a mantener durante 5 años después el camino. Y ahí, por ejemplo, vienen expertos a hablar de pavimento rígido, de cemento y de asfalto. Entonces ahí comienzan a explicarte que el de asfalto sale un poco más barato al inicio, pero a los 10 años tenés que hacer otra capa asfáltica de 6-7 centímetros. Sin embargo, el de cemento sale un poco más caro al inicio, pero 30 años no tenés nada de mantenimiento. Pero te pregunto, la diferencia entre el cemento y sobre todo para lugares donde hay mucha agua, el cemento es mejor que el asfalto. Entonces, 1000 veces. Entonces acá, por ejemplo, vino un experto colombiano, Jaramillo, a explicar sobre el pavimento rígido, y él, según su estudio que demostró ahí sale prácticamente el mismo precio del pavimento. No, sale más barato a la larga el de cemento que el de asfalto. Entonces, eso es para el mantenimiento. Pero dijiste una pregunta muy importante. El plan de gobierno de obras públicas. Obras públicas realmente en los últimos 15 años ha hecho un plan estratégico de unir el Atlántico con el Pacífico, el norte Mato Grosso del Sur con el norte argentino, y todas las rutas, los grandes corredores se fueron haciendo un poco más despacio de lo que se hubiese querido, pero es como dice el viceministro, por culpa de que no hay recursos, no es porque no hay capacidad, no hay proyectos para poder hacer. Hoy lo que está haciendo el ministro de Obras Públicas, la Traschaco, más el corredor Carmelo Peralta, Loma Plata y todas esas obras del Chaco, son todas de interconexión. Eso, por ejemplo, Carmelo está enfrente de Murtiño, entonces de Campo Grande, todo Mato Grosso, la soja pasa por esta nueva ruta, agarra la Traschaco, va hasta Teniente Infante Rivarola, de ahí cruza a Bolivia, se va a los puertos de Antofagasta, Iquique, Hilo, Matarani de Perú, y esa interconexión, todas las rutas. Entonces, realmente el Ministerio de Obras Públicas en los últimos 15 años, todas las obras principales son de corredores de exportación. Se tendría que hacer más rápido. Para no llegar a esto, se necesitan más recursos. Todo lo que se gaste en inversión, como estaban explicando, es plata que tiene un efecto multiplicador 5-1 como mínimo. Si vos gastas $1.000 millones y al país te sube en el PIB 5.000 millones. ¿Por qué? Porque está la ruta, cuando vos construís una ruta a $100 millones. Pero a medida que vas terminando la ruta, a los costados se comienza a producir soja, se comienza la ganadería, se comienzan a poner industrias, se comienzan a poner el comercio, centro de salud, escuela, farmacia, de todo. Y eso tiene un efecto multiplicador indirecto de mano de obra. Por eso es que es la única forma que tiene el Estado de distribuir dinero para que la gente tenga dinero y que tenga trabajo, que es el objetivo de lo que una política de Estado es vía obras públicas. Bueno, y vos sabés que justamente cuando asume Cartes, ¿verdad? Y le tuve al ministro de Obras Públicas, le dije, mira, va a ser prácticamente en un porcentaje alto tu responsabilidad de que este gobierno salga bien parado, ¿no? Aparte de otros elementos, ¿verdad? Pero Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas es trascendental para un gobierno. ¿Por qué? Porque si hace todo esto que decimos y las consecuencias que tiene, obviamente es bueno para el país, por lo tanto se supone que el gobierno sale
mejor parado que si no lo hiciera. Pero entonces, actualmente, digamos, ¿qué posibilidades tiene este gobierno de realizar las obras en el sentido siguiente? A veces hay menos recursos, hay años que hay más recursos, hay años que hay menos recursos. ¿Existen los recursos del Ministerio de Obras Públicas? ¿Se necesita aumentar los impuestos? Por ejemplo, justamente los ojeros y los ganaderos son los que más se benefician con las obras de infraestructura vial, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todavía efectivamente, ya sé que ese no es tu rubro el tema de los impuestos, pero digo, uno cuando forma parte de un gobierno tiene que ver todas esas cosas, ¿verdad? O sea, el propio ministro de Obras Públicas, yo por ejemplo acá veo que la mesa tenga esto, a ver, esto es la luz, o sea, a pesar que mi papel es ser conductora, pero yo me tengo que preocupar de que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, ustedes, te pregunto, viceministro, ¿cómo están en recursos? Porque si no, estamos hablando de Alivino Botón acá, ¿verdad? Si decimos, necesitamos tal cosa, tal congreso, eso, y no hay la plata. O sea, van a recurrir otra vez a bonos, existe la plata, hay que recurrir a aumentar los impuestos, o no hace falta nada porque sobra toda la plata. No, realmente tenemos muchos proyectos y hay predisposición de los entes financiadores para solventar nuestras rutas, para financiar. Solo que tenemos la limitante de la ley de responsabilidad fiscal del 1,5%, sí, que es lo que nos limita para que podamos continuar invirtiendo, ¿verdad? Entonces, ¿Eso qué quiere decir en Cristiano? ¿Que vamos a invertir más, menos o igual que en el gobierno de Cárdenas? No, y depende de la recaudación y va en función de la recaudación y del ingreso y el egreso, ¿verdad? Esa es la diferencia entre eso, es lo que... Pero hay una perspectiva, porque me imagino que a esta altura ya pueden decir, bueno, a ver, pueden previsionar, ¿verdad? En el sentido a un año, no sé, como mínimo, a 2, no sé cómo hacen ustedes sus planes. Yo creo que el Ministerio de Hacienda debe tener sus planes, ¿verdad? Yo no sabría decirlo. Claro, pero el Ministerio de Hacienda tiene que ver también con el de obra. Sí me disculpa, Mina. Sí. Ahí el ministro también expuso en este Congreso el plan y mostró muchas rutas que se van a licitar y que ya se están licitando ahora y que él lógicamente está peleando con Hacienda para conseguir todos los recursos y con el Parlamento. Por ejemplo, ¿cuáles son las que se van a hacer? Y casi 200, el viceministro sabe, 200 y pico kilómetros de asfalto y otros 300 más, sí, que mostró de todo el Paraguay, casi 500 kilómetros que se está licitando en este momento. Eso incluye de las municipalidades, todo lo que decimos. Más de 500 kilómetros, sí, la mayoría son asfaltados sobre empedrados que ya están. Claro. Por ejemplo, una zona muy complicada que es la zona de Tacuatí. Ahí van a converger tres asfaltados sobre empedrados, el que viene de Orqueta, el que viene de Azotegui y el que va de Ruta 3, por el departamento de San Pedro. ¿Y APP? Hay planes de APPs, porque la verdad que eso fue todo famoso, sí, que van a venir, sí, todas las extranjeras, finalmente no vino nadie, pero a ver, ¿hay algún plan? La APP que está ahora en gestión, ya con contrato, es la APP de las rutas 2 y 7, ¿verdad? Que solo creo que le falta el cierre financiero y para poder iniciar la obra, ¿verdad? Pero ustedes no tienen mucha esperanza en APPs, ¿verdad? O sea, tienen más radicados sus esfuerzos en conseguir los recursos acá y hacer con... Una de las APP que podría ser a corto plazo es la Ruta 3, ¿verdad? Desde Limpia hasta calle 6000, ¿verdad? Que en este momento está bajo la modalidad de mantenimiento con contrato por 5 años, ¿verdad? Entonces, ese sería un tramo muy interesante para una APP, como también la de San Lorenzo, Itá, Quindú, ¿verdad? Ahora, las APP no solamente son extranjeras, pueden ser como... Pero ahí, por ejemplo, también, Mina, el ministro claramente tiene una política diferente en este gobierno de hacer tramos más cortos, y de hasta 50 millones de dólares, porque ahí las empresas paraguayas ya pueden participar. Bueno, claro, varias empresas paraguayas, y si se consorcian, que no pueden sola, entre 2, entre 3, y ya tienen con bancos locales, ya hay financiamiento para poder hacer. Como el caso de Naranjal, Ruta Sexta, que 40 y pico millones de dólares, ¿verdad, viceministro? Están haciendo ahí esa ruta, 2 empresas paraguayas que consiguieron el financiamiento y están haciendo una APP que está funcionando 100% esa obra. Y así vamos a tener una cantidad donde las empresas paraguayas sí ya van a poder
porque se achican los contratos, no son grandes contratos de 500 millones de dólares. Otro caso exitoso de las empresas paraguayas juntas es lo que es la ciudad de Encarnación, toda la costanera, aeropuerto, puerto, o sea, dejamos la ciudad más linda del Paraguay, todas las empresas paraguayas, ¿verdad? Sin ninguna empresa extranjera. Espero que efectivamente este gobierno haga hincapié en las empresas paraguayas. Yo no tengo nada contra los extranjeros, ni nada por el estilo, pero digo, esa era otra crítica que le había hecho al anterior ministro, porque después no hizo falta que yo siga criticando, porque la realidad le demostró, ¿verdad?, que finalmente que vinieron los coreanos, no sé, la ruta de los coreanitos, la ruta de no sé qué miércoles, finalmente los paraguayitos nos otra vez tuvimos que hacer todo, ¿verdad? Y los coreanitos... Justamente ahora mismo tenemos un ejemplo y encima, en esa licitación en particular, en realidad, una empresa paraguaya, ¿verdad?, ganó en realidad, o sea, en términos de costa, había un 0, no sé cuánto, 5. Tres consorcios habían ganado justamente en tramos más cortos. Sí, y le prefirieron dar a los coreanos, y así le fue también con los coreanos, ¿verdad? Lo relevante con ese contrato es que fueron fondos locales, con bonos. Encima, y peor. No tenía que haber sido internacional. Claro. Esa es la crítica que siempre le dan, ¿verdad? Así es. Además tenía que aplicarse la ley que le da una bonificación a los locales en ese y no caso. Se le dio tampoco. No se le dio tampoco. Por eso, ese caso fue así terrible. Pero habrá habido otros tantos, ese nomás yo tengo conocimiento, pero habrá habido otros tantos, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que después aprendieron, ojalá ustedes hayan aprendido los errores de los gobiernos, ingenieros, porque es interesante aprender de los errores, porque si no, pues se vuelven a repetir otra vez lo mismo. Yo no sé por qué todos los gobiernos, vos que estás hace 30 años ahí, ¿verdad? ¿Por qué tienen que hacer las mismas cagadas siempre? O sea, ¿por qué no pueden ya ver, ¿verdad?, todo lo mal que hicieron los otros para no volver a repetir la historia? ¿Se tiene ese concepto o no? Así también como todo lo bueno se sigue, ¿no? Porque hizo Cartes, tenemos que mandar a la mierda todo, ¿verdad? ¿Entendés lo que te digo? Sí. Con respecto al apoyo a las empresas paraguayas, ahora el ministro de Obras Públicas tomó una muy buena decisión del proyecto de la Transchaco, por ejemplo, que iba a ser un solo tramo, lo dividió en 8. De tal forma que te pueda tener oportunidades, de repente va a tener muchísimas oportunidades las empresas paraguayas, por más que es una licitación pública internacional. Entiendo. Bueno, tengo que ir a la pausa y después les quiero preguntar el tema de la fiscalización de las obras, ¿verdad? O sea, ¿dónde lo que falla? Porque a veces los constructores me dicen, pues, se hace una ruta y, no sé, a los 3 o 4 años ya empiezan a ver los cráteres, la fisura, etcétera, etcétera. Y uno le pregunta entonces a la empresa constructora, ¿verdad?, ¿qué pasó? Y te dicen que el proyecto estaba mal, ¿verdad? En el sentido de que, no sé, que tenía que haber tenido tal cosa, y porque para abaratar y poder hacer la obra se hizo de menos espesor, qué sé yo, no entiendo cuestiones técnicas, ¿verdad? Y entonces por eso pasó eso. Pero entonces, ¿para qué ustedes hacen la ruta si saben que no va a dar resultado? Como mínimo, no sé, saquen primero una solicitada y digan, voy a hacer una ruta que se va a romper en 3 años, ¿verdad? Entonces hay que ver si igual nomás conviene hacer, porque ¿qué vamos a hacer? Es lo que se tiene, la plata que hay, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero saber. ¿O falla la fiscalización? ¿Qué falla? O sea, ¿por qué? A pesar que últimamente tenemos rutas de muy buena calidad, ¿verdad? Y que no tenemos nada que envidiarle a las empresas, como digo, extranjeras y nada por el estilo, pero digo, también hay, digamos, las rutas que fueron un desastre, digamos, ¿verdad? Y acá también a nivel urbano. Entonces quiero que ustedes me den la precisa. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer para que esto no ocurra? Luego de la pausa. A ver, ¿quién me responde la pregunta esta que quedó sobre la fiscalización, sobre el tema de... A ver, Florentín. Bueno, no, yo quisiera pasarle a Guillermo, que es un empresario... Bueno, Guillermo. No, el problema, Bache, te estaba explicando Mina en recámara, en el corte, que es, el bache siempre va a haber, fisuras siempre van a haber. A la ruta lo que necesita es el mantenimiento, un mantenimiento periódico, rutinario, en el cual hoy el Ministerio está encarando esos proyectos con los contratos CREMA y GEMAS, que pasa al sector privado, ese mantenimiento. Lo mismo pasa con Tapepora. ¿Qué es lo que quiere decir el proyecto CREMA y GEMAS? Nadie entiende eso. Una ruta se construye y el mantenimiento, normalmente una ruta se construye y el contratista le entrega al ministerio. El ministerio se encarga del mantenimiento. Hoy, ¿qué pasa? Una empresa construye y el mantenimiento se encarga durante 5 años o más. La misma empresa. Claro, entonces la empresa se preocupa de hacer bien se preocupa de hacer bien y entregar una obra
para mantener con el menor costo posible durante 5 años que esté transitable, ¿verdad? Hoy es lo mismo que pasa con Tapé Borá es impecable, o sea, un placer estar manejando Tapé Borá porque está mantenido día a día. Eso es el Pero de todas mantenimiento. maneras, ese sistema ahora que la empresa que hace tal ruta, luego 5 años la mantiene, pero que se cobra por ese mantenimiento. Se cobra una cuota mensual por ese mantenimiento en el cual está preestablecido ya en el día cero de la licitación. Ya pero le sale preestablece. mucho más barato que si el ministerio después tiene que hacer. Mucho más barato. Y aparte de eso, también como le pagan una cuota X, ponerle, qué sé yo, 200 millones por mes, te digo cualquier cosa, por año, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hace bien porque a medida que se destruya menos, también esos 200 millones van a ser menos usados. Tal cual. Pero lo más importante es que la propia empresa es la que hace el control de peso. Entonces ellos tienen que cuidar que no haya sobrepeso para no dañar lo que ellos hicieron. Claro, ellos van a tener que mantener. Claro, porque ese es el tema también de la ruta, ¿verdad? Esto es la solución. El control de peso. El control de peso y lógicamente que las empresas construyan y tengan la responsabilidad del mantenimiento durante un plazo. Y el ministerio siempre tiene el control y la fiscalización de que realmente la empresa cumpla con las exigencias. Claro. Viste que algo aprendemos, Mina, lo que no somos ingenieros. Exactamente. Bueno, digan lo que quieran decir sobre el Congreso. Yo quiero comentar algo, Mina, si me permitís. Sí. También en los 2 días de Congreso se desarrolló la Expo Vial, donde empresas, tanto nacionales como internacionales, con sus representantes vinieron a exponer lo último en tecnología de todos los productos relacionados a la vialidad, a tránsito, a infraestructura. Ahí es que se presentó este producto que como se vio en el video, se está probando algo de bacheo en frío y bueno, maquinarias. También hay otro que es impermeabilizador de la maquinarias y bueno, eso es importante destacar porque hizo que se realice un intercambio, el famoso networking, ¿verdad?, entre los profesionales, y vos le veías realmente entusiasmados, no solo a los relacionados a la parte comercial empresarial, sino que los estudiantes que tuvieron esa experiencia de poder conocerles a representantes de empresa, a los propios conferencistas. Justamente sobre eso quería decirme. No, yo lo quería destacar sobre todo es el fomento a la investigación. O sea, muchos profesionales paraguayos, en Paraguay siempre se hizo investigación en el sector vial, solo que tenemos miedo de mostrar. ¿Qué pasa con este congreso? Se rompe esa inercia de querer mostrar. Entonces hoy los paraguayos salen y muestran los trabajos que investigan. En toda la obra hay muchas investigaciones. Tuvimos más de 30 paraguayos que pusieron sus investigaciones que se desarrollaron durante los últimos 2 años. ¿Y qué es lo que se investiga, por ejemplo? Y cómo se soluciona un problema. Siempre hay problemas en una obra vial, ¿verdad? Y nuevas técnicas, nuevas soluciones. Se usan, por ejemplo, geomalla, algo que antes no había, hoy se usa. Sí, o sea, que es para contener ¿verdad? O sea, miles de soluciones se muestran y eso mostrar, sobre todo a los alumnos, es muy interesante. Y también para las empresas. Y todas las tecnologías pueden aplicar como siempre digo, investigación. Nosotros no estamos acostumbrados a investigar y con esto fomentamos la investigación. Y parte de un ejemplo, hace 4 años, el SILA, el mayor congreso a nivel iberoamericano del asfalto, se presentaron 750 trabajos y fueron seleccionados 250, fue en Bariloche. De los 250, 10 trabajos paraguayos que salieron de este congreso se presentaron y fueron aceptados. Mira qué sensacional. O sea, eso es sensacional desde el punto de vista de la investigación para el Paraguay, que no estamos acostumbrados a participar en congresos de afuera. Nuevas tecnologías de información y de comunicación aplicada a la construcción de carreteras. Realmente este congreso lo establecimos dentro de la APC para investigar lo que dijo el ingeniero Guillermo Mas, para que el paraguayo presente sus estudios, sus experiencias, porque hay muchísimas experiencias que pueden ser que transmitidas a otros protagonistas del desarrollo vial es muy útil. Pero lo más importante también es que en estos congresos le invitamos a connotados especialistas de primer nivel de otros países que vienen a desarrollarnos charlas en los cuales nos traen los últimos avances y tecnologías a nivel vial y del tránsito. En ese sentido quería destacar que en este congreso, tercer congreso, vinieron 2 expertos de primer nivel, 2 españoles, 1 de México, 1 de Colombia, El Salvador, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de varios, y todos de primer nivel. Y hoy estamos siendo mirados ya como somos parte, la Asociación Paraguaya de Carretera es parte de la Asociación Mundial de la Carretera,
ya estamos en el concierto mundial. No, y aparte este estamos congreso mirados porque tiene hay una muchas cosas que difusión hacer acá. mundial. Sí, así mismo. Paul, último. Una gran alegría, Sí. porque el objetivo principal es transmitir conocimiento y que todos los ingenieros, arquitectos que tienen que ver con la vialidad y con el transporte adquieran conocimiento. Una experiencia que se hace en un lugar, esa experiencia todos los participantes adquieran esa experiencia. Y ese es el objetivo principal, Claro. y fue un éxito total porque realmente creemos que se llegó a ese objetivo. 600 Una personas. primicia, Mina, te podemos dar. Sí, medio El rápido, porque cuarto nos van a Congreso de quitar la- Vialidad y Tránsito va a ser realizado en Asunción en el 2020 y bueno, eso. Muy bien, interesante. Bueno, ingeniero, entonces vamos a tener la plata para invertir cuánto más o menos por año en obras, la perspectiva. Y estábamos invirtiendo aproximadamente 500, 600 millones de dólares por año. Yo creo que tenemos que llegar a 500 millones, tenemos que llegar a 1.000 millones de dólares al por año. año, ¿sí? Y el gobierno anterior, digamos, que es lo más próximo. No, tenemos ¿se limitaciones. invertían? No, ¿Cuánto como se le digo, invirtió? siempre tenemos la limitación del. Sí, no, ya de sé que es la ley de limitación, pero te responsabilidad digo, en el fiscal. gobierno anterior, ¿cuánto se invirtió? No tenés idea. No recuerdo. No sabes. 2.500. ¿Cuánto? 2.500 millones de dólares ¿En en total? infraestructura vial en 5 Sí, porque años. son 5 500 años. millones de dólares Por al año, año más o más o menos. Sí. Y podemos llegar a 1.000 por año. Proyectos tenemos y necesidades también. Entonces, No, eso sí. El- Acláranos de nuevo ojalá. el Si pequeño se detalle. cambia, si se cambia la ley Sí. donde se permite que ese 1,5, vamos a decir, se calcule de forma diferente con las APP, porque las APP se pone el 100% del dinero del proyecto, Sí. 200 millones de dólares, entonces eso hace que el 1,5 se pase, pero eso se va a pagar en 20 años. Es decir, que esos 200 millones de dólares se va a pagar apenas 10 millones por año. Si se incluye solamente el 10 millones de dólares, entonces baja muchísimo y se puede invertir mucho más. Y eso es una de las tareas que tenemos que ¿Pero qué conseguir. es una ley? ¿Qué es eso? Es la ley del país y Responsabilidad. la forma como se aplica esa ley fiscal, como estaban explicando, del 1,5 que no se puede pasar. Responsabilidad. Pero si vos pones todo el crédito cuando se termine la obra y todo el pago que es en 20 años pones en el primer año, Lógico, lógicamente sube salís. demasiado. Pero Pero no es justo luego poner todo. no es en- justo. Sí, no, Y y eso hablando, de decimos leyes, nosotros. hablando de leyes, el ministro de Obras Públicas va a proponer una ley de tal forma que haya unos proyectos estratégicos muy importantes que no formen parte de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Es decir, que son realmente proyectos muy rentables que podrían estar por fuera de esa ley de responsabilidad fiscal. Entonces, Y ahí de esa podría- forma sí podemos invertir y que con un retorno realmente fabuloso, ¿verdad? Bueno, Realmente- muchísimas gracias. Ya lastimosamente no me queda más tiempo. Les di una hora, así que no se pueden quejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mina. Muchas Y gracias, ya en Mina. un ratito más estamos con la gente del Banco de Huesos. Hoy nos reíamos, Gracias. hacíamos una broma. Dice que ¿Cuál? huesos está bien doble sentido, ¿verdad? Hay Camario que tiene su propio banco de huesos. Empresarios. Sí. Bueno, vamos a la Gracias, pausa. Mina. Bueno, doctor Melgarejo, digamos, en estos últimos meses o años se avanzó un poco con el tema de la donación de órganos en general, digo, ¿verdad? Porque como se habló tanto, porque hubo casos muy conmovedores y a la vez se habló de la ley y todo, esto hace que muchos programas toquen el tema y haya más conciencia, aparte de la ley, porque la ley todavía no se puso en vigencia. No es que a nadie se le obligó, digamos, a donar, digamos, ¿verdad? Sí, o sea que realmente este debate que se realizó con la ley, la modificación de la ley 1246, ayudó a que las personas tengan más Conciencia. conciencia en el sentido de expresar la voluntad de ser donante. Este fin de semana pues, tuvimos un caso, una chica joven que era donante voluntaria y que la familia aceptó la donación y realmente una familia muy generosa, muy entendida y realmente no tuvieron la paciencia por todo lo que demarca el proceso y realmente es para agradecer y enaltecer estas situaciones que permiten que hoy día haya personas que están en otra situación, inclusive una de ellas, una chica que estaba en muy malas condiciones y que llegó al puntaje más alto que nosotros tuvimos en la experiencia. Hay una clasificación que se usa en hígado que se llama MEL y la chica tenía una puntuación de 41 que es altísima. Ella entró el 27 de septiembre en lista y mire, 2 semanas y
Y ya tuvo. encontró su hermana. Ahora, la ley, porque hay una nueva ley, la ley Anita, ¿verdad? Sí. Ya está en vigencia, se han sentido ya... Algunos aspectos, sí. Lo que falta es la reglamentación de algunos artículos, lo que se refiere a la muerte, la inscripción, o sea que son artículos de los 19 que se habían modificado. Bueno, ¿y quién tiene que hacer esa parte? No, Porque eso estamos haciendo en INAL con la Dirección Jurídica del Ministerio. Porque es importante que después no se salve una vida porque no se puede aplicar la ley, porque la ley, recordemos, ahora todos somos donantes, ¿verdad? Sí. Con excepción de aquellas personas que se van a explícitamente a decir que no quiere ser donante. Así mismo. Se respeta siempre la voluntad de la persona. Ya sé, pero hoy la familia no puede decir no. La familia, lo que se le hace es se le informa de la condición de la persona, pero hasta la actualidad se sigue haciendo la entrevista y eso se hace en todos los países. Eso no lógico que se hace la entrevista y sí, todo, pero sí. no es que la familia se puede oponer, se le explica simplemente se le explica bien la situación. ¿Qué se va a hacer, verdad? Pero en realidad todavía no pasó eso acá. Sí, no se aplica a rajatabla la ley, no. ¿No? ¿Y no se va a aplicar luego o qué? No, es que ninguna ley, o sea, la idea de la donación pues es justamente que esa persona tenga alivio, esa familia tenga alivio emocional, y cuando la persona que le establece en esa situación tiene la experiencia y la capacidad, justamente pasan esos hechos que tanto la familia sale muy confortada por el alivio y el apoyo que siente en ese momento trágico, y lógicamente que muchas personas salen beneficiadas con la donación por el hecho de que cambian totalmente su expectativa de vida. Es lo que vos decías, doctor, que la otra concepción, ¿verdad? De que no es que le están sacando a un ser querido tuyo un órgano, etcétera, sino que al revés, que ese órgano, o sea, parte de ese ser humano va a seguir viviendo en otra persona, ¿verdad? Justamente la donación es en el concepto holístico, es el derecho que tiene el donante en seguir viviendo en el cuerpo de otro. O sea, es la última oportunidad que tiene el donante de seguir viviendo en el cuerpo de otro. Claro, porque yo siempre digo esto cuando hablamos de donación, vos sabés, doctor, ¿verdad? Que al revés, porque la gente dice, bueno, pero le van a sacar todos los órganos y después la gente, la gente religiosa que puede creer obviamente en la vida del más allá, etcétera, lo que hay que explicarle es que independientemente a la religiosidad que tenga cada uno de las creencias, el cuerpo humano, seas de la religión que sea, se descompone y se pudre y los gusanos le comen y terminan, digamos, cadavérico y después ceniza, ¿verdad? O sea, esqueleto, perdón, y después en ceniza. Entonces, de nada sirve que dejes los órganos de tu pariente en el cajón, ¿verdad? Porque en vez de comer los gusanos, que viva ese órgano en el cuerpo de otra persona y estás justamente dando vida, ¿verdad? Y perpetuando hasta parte de tu propia vida en esa persona. Entonces, realmente donar tiene que ser un acto tan obvio, ¿verdad? Que no tendría que ni siquiera uno dudar. Y justamente le quería consultar algo en relación al tema de los huesos. Los huesos se hacen con donantes, o sea, cadavéricos, ¿verdad? O sea, el donante tiene que tener muerte cerebral Hay dos categorías de donantes de huesos. Sí. Uno son los donantes vivos, que son aquellas personas que por una enfermedad de la cadera van a ser sometidos a un recambio de esa cadera, o sea, se le va a poner una prótesis. En esos pacientes lo que está enfermo es el cartílago, entonces el hueso a nosotros nos sirve, entonces ese es el donante vivo. Con autorización del paciente al que se le va a retirar parte de la cadera para reemplazarla por una prótesis, nosotros reutilizamos ese hueso. Anteriormente, antes que exista el banco de tejido, ese hueso iba a la basura. Y la otra categoría es el donante cadavérico. Pero también el donante vivo es cuando una parte de tu propio cuerpo, un huesito tuyo, te sirve para reconstruir otra parte, ¿o no es así? Te quitan a veces una costilla. Eso también es... A eso le llamamos injerto, ¿verdad? Un autoinjerto. Quitar de alguna otra parte para utilizarla en otra donde haga falta, ¿verdad? El donante es cuando uno le da a otro. A otro, claro. En el caso que vos mencionás sería un autoinjerto, y la desventaja que tiene, o sea, tiene ventaja y desventaja, ¿verdad? La ventaja es que viene el propio cuerpo, entonces la integración, el rechazo no existe,
y la integración es muchísimo más rápida, ¿verdad? ¿Y la desventaja? Pero la desventaja principal es la cantidad que puedes sacar de una parte. De una misma persona claro. que está, claro. Ahora, ¿se guardan los huesos? O sea, entonces tiene que ser donante vivo, en el caso que se le saque una parte de la cadera, lo que sea. Sí. Ahora, si vos le sacás una parte de la cadera, ¿verdad? Y le pones una prótesis, qué sé yo, de acero, no sé de qué se pone, Sí. ¿verdad? ¿Por qué le va a servir a otro si a ese no le servía su cadera? Porque lo que tienen estos pacientes en el que se reemplaza la cadera enfermos es el cartílago articular. Sin embargo, el hueso está viable. Entonces, justamente es una parte del procesamiento que se hace en el banco. Se retira todo ese cartílago enfermo y queda hueso que aún sirve como para poder ser utilizado en otra persona. Entiendo. Ahora, ¿en qué casos se utiliza el trasplante de huesos? A ver, ¿en qué casos se puede? La verdad que yo escuché muy poco. Fundamentalmente en nuestro país venimos haciendo en 2 bloques quirúrgicos. El primero es en pacientes portadores de tumores de hueso, en los que la pérdida de hueso es masiva, y en el segundo caso en reconstrucciones articulares. No en aquel paciente que tiene una prótesis, sino en aquel paciente que ya tiene una prótesis y que por alguna enfermedad, sea o el desgaste natural, esa prótesis se debe reemplazar. Entonces las prótesis de reemplazo en general suelen ser de mayor tamaño que la que tenían para que pueda fijarse nuevamente en el hueso. Entonces en esos pacientes se reconstruye el segmento óseo a reemplazar y se utilizan las prótesis del mismo tamaño. Claro, ahora, ¿cuándo? ¿Qué es mejor, digamos? ¿O cuándo se utilizan las prótesis de otro material que no sea hueso humano, digamos? ¿Y cuándo es necesario o siempre es mejor el hueso humano y no se usa nomás porque no hay, o para cada caso es una...? Obviamente, Mina, la reconstrucción anatómica es el mejor método que podemos ofrecer a un paciente. O sea, si logramos reemplazar hueso por hueso, esa es la mejor cirugía, ¿sí? En casos de enfermedades, como por ejemplo la artrosis de cadera, en esa situación es irremediable el reemplazo articular. O sea, no existe todavía trasplante de cartílago. Y el cartílago es el enfermo en el caso de la artrosis de cadera, entonces necesariamente se debe colocar una prótesis. El problema es que las prótesis tienen una vida útil limitada. Duran, en el mejor de los casos, con la mejor utilización, entre 10 a 15 años más o menos en nuestro medio. O sea, que tienen que volver a que operarse. tienen que volver a operarse. Y la prótesis de recambio suele ser una prótesis de mayor tamaño a la que precedía, claro, porque la prótesis anterior, orada al hueso, desgasta aún más, ¿sí? Entonces se hace el reemplazo por una prótesis de mayor tamaño. En ese caso, el banco de huesos reemplaza el segmento dañado de hueso, ¿sí? Reconstruye el hueso que va a ser receptor de la prótesis, entonces se pueden usar prótesis de tamaño pequeño nuevamente. Ahora, en caso de cáncer de huesos o metástasis, ¿verdad? ¿Cuándo sí se puede usar hueso para...? Y hay casos que ya no, ¿verdad? Si es localizado se puede, me imagino, o cómo lo que es. Existe un criterio que se llama criterio de vida, ¿sí? Si el paciente tiene una expectativa mayor de sobrevida de 6 meses, se puede intentar reconstruir el segmento, ¿sí? Obviamente el criterio de vida es universal, ese es el término que se utiliza de preferencia, ¿sí? Pero sin embargo existen otros criterios, por ejemplo, en aquel paciente que a pesar de que su oportunidad de vida es corta, padece dolor incoercible, entonces se puede intentar reparar. Pero en este caso ya no se ofrece una cirugía con fines curativos, sino más bien con fines paliativos. O sea, para aliviar el dolor se reconstruye. Obviamente, porque alivia el dolor. Sí. Un paciente con cáncer de hueso, Mina, tiene una zona de hueso debilitada y que dolor va a terminar fracturándose, ¿sí? Hacen fracturas patológicas debido a la enfermedad y el dolor es mucho más intenso que el dolor de una fractura normal, es mucho más intenso. Pero entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer de huesos, ¿verdad? O metástasis en huesos, que igual, ustedes ya saben que hay partes, si les pregunto, ¿la metástasis en huesos es que tiene cáncer de hueso en todos los huesos o tiene en el brazo, en la pierna? ¿Cómo es? Vamos a diferenciar las metástasis. Las metástasis pueden ser de un tumor que se inició en el hueso y que va a otros órganos, como por ejemplo riñón, cerebro, pulmón, etc. ¿Sí? Esos son tumores huesos primitivos.
En esos casos, Mina, el tratamiento va orientado primero al cáncer de hueso. O sea, se intenta sacar todo el cáncer del hueso. ¿Sí? Y ahí es donde se reemplaza. Ahí es donde se reemplazan los segmentos óseos que tienen en su interior al tumor. ¿Sí? En estadios tempranos se puede lograr extirpar totalmente el tumor. ¿Sí? Y está el segundo tipo de metástasis, que son tumores que tienen origen en otro foco, pero que dan metástasis al hueso. ¿Sí? En esos casos también se reconstruye por el criterio de dolor. ¿Sí? O sea, es un paciente que tiene metástasis. ¿Y cómo ustedes saben en qué parte le van a reconstruir? Porque como vos decís, ponerle cáncer de mama que hizo metástasis en hueso después, ¿verdad? El original fue de mama, hizo metástasis en hueso. ¿Cómo uno sabe dónde es lo que le vas a cambiar el hueso? Asociado a la fractura que se produce. Estos pacientes generalmente fracturan en la zona de carga. Ustedes hacen el reemplazo una vez que se fracture, o al revés, no pueden ya prevenir y hacer el reemplazo antes que se fracture. Sí, si el paciente llega a tiempo a nosotros, sí se puede hacer reemplazo antes. De hecho, que existen criterios técnicos, sí. Cuando el tumor toma más de 2/3 de la superficie del hueso, se habla de una fractura inminente. Claro. O sea, se sabe que se van a fracturar. Entonces, en esos casos se hace el tratamiento preventivo. Y que ahí ya se le hace... Ahí ya se le hace el reemplazo. Ajá. Ahora, en relación al banco de huesos, ¿qué uno tiene que hacer para ser donante? ¿Verdad? Quiero que nos explique después, que nos expliquen después. Y hoy día el banco tiene ¿cuánto? O sea, está dando satisfacción a qué porcentaje en relación a la demanda que hay luego de la pausa. A ver, fuera del aire me estaban aclarando. El injerto de hueso, la donación de hueso, etcétera, etcétera, puede ser de donante cadavérico, pero el donante cadavérico puede ser o con muerte cerebral o, ¿cómo se llama el otro muerto? Por parada cardíaca. Por parada cardíaca, sí. Para que, yo siempre digo el que está súper recontra muerto, digo, en el sentido que, ¿verdad? Ya, los muertos que ya paró el corazón, sí, paró todo, ya están muertísimos. Tiene el mismo trato que las córneas, es lo mismo. Eso, lo mismo que las córneas. Sí, tiene 6 horas para retirar el material. Con 6 horas ya de muerte se puede retirar. Sí. ¿Las córneas cuántas horas? No, al mismo tiempo. 6 son 6 horas. Eso yo siempre digo, entonces lo de hueso y las córneas, ¿verdad? Porque yo hasta logro de repente comprender que cuando se trata de muerte cerebral, ¿verdad? Y que la gente dice, sí, pero todavía no se murió del todo, qué sé yo, toda esa concepción que muchas veces no es por mala voluntad, sino que es por ignorancia. Ustedes obviamente para eso están, para explicar y todo esto. Pero cuando estás muerto o muertísimo, como yo digo, ¿verdad? El muerto que se va a ir al velatorio, ¿verdad? Y eso es la córnea, por ejemplo, que es nada más como una hojita de cebolla que te sacan del ojo, ¿verdad? Y los huesos, que ya estás también muertísimo, no hay más ni una duda que te moriste, ¿verdad? Y que no puedas donar, esa es la parte que te juro que no logro entender. Pero hay una cuestión que quiero que me digan, que es, hay gente que, ¿qué pasa? Porque tenemos que hablar de todo esto para que la gente entienda. Que hay familiares que no quieren porque dice, se va a quedar feo el muerto, digamos. Mi familiar se vela y quieren que esté ahí en el cajón más o menos bien, digamos, ¿verdad? Entonces creen que se van a quedar todos blanditos, ¿verdad? Entonces expliquen por favor que no, que aunque donen los huesos de sus familiares, ustedes le ponen otro material, ¿es así o no, doctor? Así mismo, es el miedo de los familiares a que el paciente quede desfigurado, pierda la figura anatómica normal. Exacto. Es el principal tabú que tenemos a la hora de tener donantes de huesos, ¿verdad? Pero realmente uno de los detalles que más tenemos cuidado en el momento de la ablación de huesos es justamente cuidar la figura anatómica del donante. Claro. Y reemplazamos el hueso que retiramos por una estructura sintética exactamente igual al tamaño del hueso que nosotros retiramos, y por supuesto se tiene el cuidado de suturar nuevamente la piel que cortamos de la mejor manera, como para que prácticamente no se note que hubo una donación de huesos. Estos huesos donados, digamos, se llevan, hay una forma específica de llevar todo en hielo, me imagino, conservar, sí, ¿verdad? Tienen unas cajas especiales para transportar el hueso. Ajá. Y se guardan. Y se lleva al banco y entra en lo que se llama en cuarentena. Ahora, cuando no había banco,
de huesos acá. Y también a veces no hay donantes, digamos, no solamente que está el banco, pero tal vez no haya tantos donantes. Ya se hicieron trasplantes acá sin haber huesos acá, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Y yo me acuerdo del primer trasplante de hueso que está registrado es en el 2007 que se hicieron 2 trasplantes, uno en el Hospital Central de IPS y el otro en el Centro Médico La Costa, que eran niños menores, creo que uno tenía 12 años, el otro tenía 8, justamente por tumores óseos, ¿verdad? Se hizo la resección, en esa época lideraba el doctor Perrota y vino un profesor italiano en la Universidad de Bolonia, que es el que trajo el material donado por un chico italiano. Ah, trajo de Italia. Trajo de Italia y eso justamente en esa época nosotros admirábamos la generosidad del pueblo italiano en el sentido de haber traído algo que fue el fruto de la sociedad italiana, ¿verdad? Que claro. Es un donante. Y esos chicos están hoy bien. Están impecables, sí. Creo que uno es deportista, o sea que, imagínense, o sea que, ¿cuál es la diferencia? Hoy día es inadmisible que un chico por una enfermedad neoplásica tenga que terminar con la amputación. Claro, eso es lo que pasa. Claro, se amputa el miembro y queda sin un miembro. Entonces hoy día con la calidad de vida diferente. La importancia que tiene. La importancia de la donación de huesos, realmente que impresionante, porque se pueden evitar miles de amputaciones entonces, ¿verdad? Ahora, hoy día, ¿cuál es la relación oferta y demanda, digamos? El banco tiene hoy, en el banco hay poca cantidad en relación a lo que la necesidad demanda, o estamos bien equiparados en relación a lo que la necesidad demanda? Ocurre exactamente igual que en los demás órganos y tejidos. Estamos en déficit. De hecho, hoy día el Banco de Tejidos solamente abastece a las necesidades del Hospital de Clínicas. Hasta ahora no conseguimos tener cantidad suficiente como para poder expandirnos a los otros centros que también nos requieren la utilización de hueso, pero lastimosamente no damos abasto. Primero porque... ¿Y por qué la prioridad es clínica y no otro lugar? Es que dentro del Hospital de Clínicas se producen el banco de huesos no es para el Paraguay, es solamente para el Hospital de Clínicas. No, es un sistema público. Un sistema público. Lo que pasa ¿Por qué se va solamente al Hospital de Clínicas? No, el problema que él te está refiriendo es que la cantidad de huesos almacenados ni siquiera cubre lo que la demanda de Clínicas. Entonces, por ese aspecto, ellos no pueden ampliar porque ni siquiera lo que ellos necesitan pueden... Ya sé, pero ¿por qué se va a Clínicas y no a La Costa, qué sé yo, o a el Hospital del Quemado? No sé, te digo cualquier cosa. Porque el Banco de Tejidos funciona dentro del Hospital de Clínicas. Es meramente por eso, ¿verdad? Está funcionando en lo que era el viejo Hospital de Clínicas. Pero en realidad el Banco de Huesos tendría que ser para todo el país, o sea, no importa dónde... Y realmente es así, ese es el objetivo. Ya sé, pero entonces no es que se tiene que dar toda clínica, se tiene que dar a los que necesiten, esté donde esté la persona. Claro, eso es un sistema público, pero ellos hasta ahora tienen almacenados 5 casos cadavéricos y creo que son como, ¿cuántos? 12, ¿verdad? 14 vivos. Entonces ellos no, o sea, eso prácticamente el uso es infinito porque el tejido es mucho más demandado que si uno habla a nivel mundial. Supongamos que hay más demanda de tejido óseo. Sí, mucho más. Que de otro órgano. Muchísimo más. Y en hueso particularmente la donación está muy por debajo. Estamos alrededor de cada 10 donantes de órganos, uno solo dona hueso. ¿Y por qué hay tanta demanda? Digo, ¿por qué hay mucho cáncer de hueso y mucha fractura también o por qué? Así mismo, Mina. Hay muchos cánceres de hueso, hay muchas fracturas, hay muchas reconstrucciones de huesos, hay muchas deformidades que se corrigen. O sea, la demanda es muy alta. O sea, para muchas cosas. Para muchas cosas. Por ejemplo, un caso que... Y me decías que una vez una persona trajo un hueso del exterior, obviamente lo trajo clandestinamente, o sea, no estaba permitido, porque trajo de Estados Unidos y te pregunté, ¿cómo trajo el hueso de Estados Unidos? ¿A quién le sacó? Pero no, en Estados Unidos se vende el material, el hueso, ¿verdad? En Estados Unidos se vende, sí. ¿Y acá no se vende? No, aquí por principio de la donación se retribuye sin ningún costo. Sin ningún costo. De por sí que abarata, porque tiene un ejemplo, justamente cuando nosotros nos vamos a la autoridad y justificamos un proyecto de banco de tejido, justamente nos vamos por el lado de costo. Una prótesis puede llegar a costar fácilmente $6,000, $8,000, dependiendo de qué tipo de prótesis. Y un banco de hueso, el costo es $300, $400. En este caso absorbe el sistema público a través de lo que la población paga por sus impuestos. Pero después cuando uno reglamenta de por sí,
podría plantear esa situación. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es que los bancos de tejidos sean autosustentables. ¿Por qué? Porque tienen un costo de mantenimiento, porque vos tenés freezer, tenés las salas de procesamiento, o sea, tiene un costo operativo que hoy día realmente gran parte absorbe el sistema público, pero eso son cosas que con el tiempo, justamente con la reglamentación hay que enfocar eso para... Claro, hay que... Eso se hace con las sociedades científicas de manera que sea lo más justo para toda la población paraguaya. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, gente, por estar. Se nos fue el tiempo. El mensaje que quieran dar, la recomendación que quieran dar, el pedido que quieran hacer. A ver. Sobre todo que la población se anime a donar huesos, que los familiares sepan que tenemos el mayor de los cuidados éticos hacia el paciente que dona y que hacemos todo lo posible para que el trauma para el donante sea mínimo. Doctor. Gracias a la donación, Mina, y si hablamos de hueso en particular, logramos invertir las cifras. Anteriormente los pacientes con tumores, el 90% eran amputados. Hoy el 90% logran conservar sus miembros gracias a que contamos con... Qué bárbaro, qué importante esto, todo lo que nos estás diciendo. O sea, 90% de amputados podemos hasta evitar. Antes de la venida del Banco de Huesos y Tejidos. Ajá. Hoy logramos conservar hasta el 90%. Qué maravilla esto. Doctor. Y bueno, la donación es un bien común, ¿verdad? O sea, hace una semana vino el presidente de Licucay, hicimos una jornada en la Embajada Argentina y decía que lo único que la persona no tiene que tener miedo es de donar, porque no le hace daño absolutamente a nadie. Y eso es lo que quiero recalcar a nuestra población, que en realidad la muerte es algo que a todos nos espera, ¿verdad? Eso es inevitable, pero que la donación realmente hace que esa muerte tenga un poco de sentido, ¿verdad? Y con eso que dijo el doctor, imagínense, el 90% de personas que estarían sin brazos, sin piernas, con un donante. ¿Cuántas personas son beneficiadas cuando hablamos de hueso o de otro tejido? Así es. Así que bueno, ya saben, realmente no se opongan a ser donantes y no se opongan a que si algún familiar fallece, no se opongan a que sus órganos puedan seguir viviendo y siendo de utilidad a otras personas, porque si no, de todas maneras, el gusano los comerá. Entonces, en vez de ser comido por los gusanos, que sirva para seguir dando calidad de vida a muchísima gente. Muchísimas gracias, muy buena noche, hasta el próximo jueves, acá por Noticias Paraguay, y luego, ya saben, por Red Guaraní a partir de las 22:30. Chau, chau.